Una mujer lleva más de 20 años sin lavarse el pelo y lo que encuentran dentro te aterrorizará. Era una tarde cualquiera en un pequeño pueblo perdido entre montañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de ladrillo rojo y las calles empedradas contaban historias de generaciones pasadas. El aire fresco y puro traía consigo un aroma a tierra húmeda, producto de la lluvia reciente. En este lugar, la noticia de una mujer que llevaba más de 20 años sin lavarse el pelo había comenzado a circular entre los habitantes, despertando la curiosidad y el morbo de todos. La mujer, llamada Clara, había sido una figura conocida en la comunidad. Antes de su extraño aislamiento, había sido una maestra de escuela, querida por sus alumnos y respetada por sus colegas. Clara era una mujer de espíritu libre, con una risa contagiosa que resonaba en los pasillos de la escuela. Su vida cambió drásticamente tras la muerte de su esposo, Luis, en un accidente automovilístico. Luis había sido su amor de toda la vida, su compañero de aventuras y su mejor amigo. La pérdida dejó un vacío en su corazón que se convirtió en un abismo de tristeza. Con el paso del tiempo, su dolor se transformó en abandono. El mundo exterior se desvaneció y, con él, su propia imagen. Clara dejó de salir de casa, de arreglarse, de cuidar de sí misma. A medida que pasaban los años, su cabello, una vez lustroso y brillante, se convirtió en una maraña de enredos y suciedad. Aquellos que se atrevían a acercarse a su casa, una cabaña deslucida en el borde del bosque, podían escuchar el sonido del viento a través de las ventanas rotas, pero no veían a la mujer que había sido. Las historias sobre su estado comenzaron a crecer, alimentadas por la imaginación de los vecinos. Algunos decían que había perdido la razón, otros afirmaban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. La cabaña de Clara se transformó en un lugar de murmullos y leyendas. Los niños del pueblo le contaban historias espeluznantes, mientras los adultos la miraban con una mezcla de compasión y miedo. A menudo, los vecinos dejaban comida en la puerta, temerosos de acercarse demasiado, pero deseosos de ayudar. Sin embargo, Clara no quería ayuda. Ella había hecho una elección, vivir en la sombra de su dolor, alejada del mundo que la rodeaba. Un día, un grupo de jóvenes decidió que era hora de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Con la adrenalina corriendo por sus venas, se acercaron a la casa de Clara. Eran un grupo de amigos, unidos por la curiosidad y el deseo de ayudar. Estaban cansados de las historias que giraban en torno a la mujer enclaustrada y querían conocerla, entender su sufrimiento. Al principio, todo parecía en silencio, pero al llamar a la puerta, escucharon una voz apagada que les invitaba a entrar. El interior de la cabaña era oscuro y polvoriento, lleno de sombras que se movían como fantasmas. El aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humedad y algo que no podían identificar. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Clara y Luis, momentos felices que contrastaban con la atmósfera sombría del lugar. El corazón de los jóvenes se apretó al ver la desolación que había invadido la vida de Clara. Clara apareció lentamente, su aspecto era aterrador. Su cabello, enmarañado y sucio, caía alrededor de su rostro como una cortina negra. Tenía ojeras profundas y una mirada perdida que reflejaba años de dolor y soledad. Los jóvenes se miraron entre sí, sintiendo una mezcla de miedo y compasión. Se dieron cuenta de que la mujer frente a ellos no era un monstruo, sino un alma perdida, atrapada en su propia tristeza. La conversación comenzó torpemente, con los jóvenes haciendo preguntas vacías, sintiéndose incómodos por la situación. Sin embargo, Clara, después de un momento de silencio, comenzó a abrirse. Les contó sobre su vida antes de la tragedia, cómo había amado a su esposo y cómo su muerte había dejado un vacío imposible de llenar. Mientras hablaba, los jóvenes se dieron cuenta de que su cabello no era solo un símbolo de abandono, sino de su dolor. No se trataba de un simple descuido, sino de una manifestación de su sufrimiento. Cuando Luis murió, sentí que un pedazo de mí se fue con él, confesó Clara, su voz temblorosa. No quería enfrentar el mundo, no quería que nadie me viera. Así que dejé de cuidarme, dejé de vivir.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y los jóvenes se sintieron conmovidos por su vulnerabilidad. Con el tiempo, Clara se sintió más cómoda hablando con ellos. Les relató historias de su infancia, de sus sueños y aspiraciones, de cómo había sido una mujer fuerte y decidida. Recordó cómo había querido ser escritora, pero la vida la había llevado por un camino diferente. Sin embargo, todo eso había cambiado, y su cabello se había convertido en un recordatorio constante de su pérdida. Al final de la tarde, los jóvenes propusieron ayudarla a limpiar su hogar y, quizás, a cuidar de su cabello. La mujer dudó al principio, pero la calidez y la bondad de aquellos jóvenes comenzaron a romper las barreras que había construido a su alrededor. «No sé si estoy lista para eso», dijo Clara, su voz apenas un susurro. Pero la determinación en los ojos de los jóvenes la convenció. Aceptó su ayuda, y juntos comenzaron a limpiar la casa. Mientras removían el polvo y la suciedad, Clara se dio cuenta de que, al mismo tiempo, estaban limpiando su propio corazón. A medida que el espacio se volvía más ordenado, también lo hacía su mente. Las risas y las conversaciones llenaban la cabaña de un aire nuevo, algo que Clara no había experimentado en años. Las paredes parecían cobrar vida, y la luz del sol comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando cada rincón. Finalmente, llegó el momento de hablar sobre su cabello. Los jóvenes habían traído champú, acondicionador y un par de tijeras. Clara sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Podría liberarse de esa carga que había llevado durante tanto tiempo? Mientras los jóvenes comenzaban a desenredar su cabello, Clara cerró los ojos y se permitió sentir. Las lágrimas comenzaron a fluir, no solo por el dolor de su pasado, sino también por la alegría de poder dejarlo ir. A medida que el cabello caía al suelo, Clara sintió como si una parte de su tristeza se desvaneciera con cada mechón. Cada nudo que se deshacía era como un recuerdo doloroso que se alejaba. Cuando terminaron, se miró en el espejo y no pudo reconocer a la mujer que veía. Su reflejo mostraba a alguien que había estado perdida, pero que ahora comenzaba a encontrar su camino de regreso. Con el cabello corto y limpio, Clara se sintió más ligera, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Mientras los jóvenes celebraban su nueva apariencia, Clara sonrió por primera vez en años. La transformación no solo era física, era un renacimiento emocional. El proceso no fue fácil. Clara siguió lidiando con su dolor, pero ahora tenía un grupo de amigos que la apoyaban. Comenzó a salir de su casa, a participar en actividades comunitarias y a reconectar con las personas que había dejado atrás. Los jóvenes que la ayudaron se convirtieron en sus amigos más cercanos. Juntos comenzaron a organizar actividades en la comunidad para ayudar a otros que se encontraban en situaciones similares. Clara se convirtió en una defensora de la salud mental, compartiendo su historia y recordando a todos que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay esperanza. Comenzó a dar charlas en la escuela sobre la importancia de cuidar nuestras emociones y de no dejar que el dolor nos consuma. A medida que pasaron los meses, el pequeño pueblo también cambió. La historia de Clara se convirtió en una lección sobre empatía y comprensión. La gente comenzó a mirar más allá de las apariencias, entendiendo que cada persona tiene su propia batalla que luchar. Las viejas leyendas se transformaron en cuentos de superación y amistad. Clara, ahora admirada y respetada, se convirtió en un símbolo de resiliencia en la comunidad. Una noche, mientras Clara estaba sentada en el porche de su casa, rodeada de amigos, el cielo comenzó a oscurecerse, y las estrellas comenzaron a brillar. Aquella noche, compartieron risas y recuerdos, y Clara se sintió agradecida por cada momento vivido. Mirando el horizonte, sonrió, sintiendo el calor de la vida y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Su historia, que había comenzado en la oscuridad, ahora brillaba con la luz de la esperanza y la redención. Sin embargo, a pesar de su transformación, Clara sabía que el camino hacia la curación no era lineal. A veces, las sombras del pasado regresaban, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlas. Había aprendido a hablar sobre su dolor, a buscar ayuda cuando la necesitaba y, lo más importante, a permitirse ser vulnerable.
En el proceso de reconstrucción de su vida, también había aprendido a amar de nuevo, no solo a los demás, sino a sí misma. Con el tiempo, Clara comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma como un río desbordado. Escribía sobre su vida, sobre su dolor, sobre sus luchas y sus victorias. Sus relatos se convirtieron en un refugio, una forma de expresar lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Las páginas de su diario se llenaron de reflexiones, poemas y cartas que nunca envió a Luis. Esas cartas se convirtieron en un ritual, una forma de honrar su memoria mientras seguía adelante. Un día, decidió compartir sus escritos con el mundo. Organizó una lectura en la biblioteca del pueblo, invitando a todos los que habían sido parte de su viaje. Aquella noche, el lugar estaba lleno de gente. Clara se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Mientras leía en voz alta, sintió que cada palabra resonaba en el corazón de quienes la escuchaban. La sala estaba en silencio, y las lágrimas brotaban de los ojos de algunas personas. Sus palabras habían tocado a otros, recordándoles que no estaban solos en su lucha. La lectura fue un éxito rotundo. Clara se dio cuenta de que su historia no solo era suya, sino que pertenecía a todos aquellos que habían enfrentado su propio dolor. La conexión que se creó esa noche fue mágica. La gente comenzó a acercarse a ella, compartiendo sus propias experiencias y luchas. Clara se convirtió en una especie de guía para aquellos que se sentían perdidos, ofreciendo apoyo y comprensión. Los meses se convirtieron en años, y Clara siguió creciendo y evolucionando. Su vida, que había estado marcada por la tristeza, ahora estaba llena de amor y amistad. Había encontrado un nuevo propósito en ayudar a otros, y su historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. A través de talleres y conferencias, Clara compartió su viaje, recordando a todos que la vida puede ser dura, pero también puede ser bella. En el pueblo, Clara se había convertido en un símbolo de esperanza. Las personas que alguna vez la miraron con miedo ahora la admiraban por su valentía. La comunidad comenzó a organizar eventos para la salud mental, y Clara se convirtió en una voz importante en esas iniciativas. Su historia resonaba en cada rincón, recordando a todos que el amor, la amistad y la empatía son las claves para superar cualquier adversidad. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que había sanado. Aunque el dolor de perder a Luis nunca desaparecería por completo, había aprendido a vivir con él. Había encontrado la manera de honrar su memoria mientras abrazaba la vida. En sus momentos de soledad, recordaba los días oscuros, pero también las risas compartidas, el amor que habían construido y los sueños que habían forjado juntos. Una tarde, mientras caminaba por el bosque cercano a su casa, Clara sintió una profunda conexión con la naturaleza. Los árboles susurraban secretos y el viento acariciaba su rostro. Se detuvo junto a un arroyo y, al mirar su reflejo en el agua, sonrió. Había recorrido un largo camino, y aunque todavía había desafíos por delante, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. En ese momento, Clara tomó una decisión. Decidió escribir un libro sobre su experiencia, un testimonio de resiliencia y esperanza. Quería que su historia llegara a más personas, que pudiera tocar sus corazones y recordarles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Dedicó semanas a escribir, a plasmar sus sentimientos y experiencias en papel. Cada palabra era un paso hacia su sanación, una forma de liberar el dolor y transformarlo en algo hermoso. Cuando finalmente terminó, sintió una satisfacción indescriptible. Su historia estaba lista para ser compartida con el mundo. El lanzamiento del libro fue un evento significativo. Clara invitó a su familia, amigos y a toda la comunidad. La presentación se llevó a cabo en la biblioteca del pueblo, un lugar que había sido testigo de su transformación. Al final de la noche, mientras firmaba libros y compartía risas, Clara se sintió abrumada por el amor que la rodeaba. La comunidad había estado con ella en sus peores momentos y ahora celebraba su éxito. El libro se convirtió en un éxito local y poco a poco, comenzó a atraer la atención de medios más grandes.
Clara fue invitada a hablar en programas de televisión y a participar en conferencias sobre salud mental. Su mensaje se expandió, llegando a miles de personas que se sentían solas en su lucha. Clara se convirtió en una voz poderosa, recordando a todos que no están solos y que siempre hay esperanza. A medida que su fama crecía, Clara nunca olvidó sus raíces. Regresaba al pueblo regularmente, participando en eventos y apoyando a aquellos que seguían luchando. Su historia fue un faro de luz, guiando a muchos hacia la sanación. Y aunque a veces sentía el peso de la responsabilidad, sabía que había elegido un camino que valía la pena. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura influyente en el mundo de la salud mental. A través de su trabajo, conoció a personas inspiradoras que compartían su pasión por ayudar a los demás. Juntos, comenzaron a crear programas de apoyo, talleres y recursos para aquellos que enfrentaban dificultades emocionales. Clara sintió que su vida había encontrado un propósito renovado. Un día, mientras se preparaba para un evento importante, Clara recibió una llamada de un productor de cine. Había leído su libro y quería adaptarlo en una película. Clara se sintió abrumada. La idea de que su historia pudiera llegar a más personas la emocionaba, pero también la llenaba de temor. ¿Estaba lista para compartir su vida de esa manera? Después de reflexionar y hablar con sus amigos más cercanos, Clara decidió que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Quería que su historia llegara a aquellos que no leían libros, que pudiera tocar el corazón de quienes necesitaban escuchar que había esperanza. La producción de la película comenzó, y Clara se involucró en cada paso del proceso, asegurándose de que su historia fuera contada con autenticidad y respeto. El día del estreno fue una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara se sentó en la sala llena de espectadores, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Al ver su vida proyectada en la pantalla, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era un viaje lleno de dolor, pero también de amor, amistad y superación. Su historia resonaba en cada rincón de la sala, y al final, el aplauso resonó como un eco de esperanza. La película tuvo un impacto significativo. Las personas comenzaron a compartir sus propias historias de lucha y superación. Clara se dio cuenta de que su viaje no solo había sido para ella, sino para todos aquellos que se habían sentido perdidos.